Una niña de 7 años apareció sola en el cementerio, descalza, con la ropa rasgada y el rostro surcado por las lágrimas. Nadie sabía quién era. A nadie le importaba. Pero cuando se arrodilló ante una tumba abandonada y comenzó a hablar consigo misma, sus palabras rompieron el corazón de quienes la escucharon. El jardinero, escondido tras los árboles, no pudo contener las lágrimas e hizo algo que lo cambió todo: empezó a grabar. Cuando el video se viralizó, millones de personas en todo el mundo descubrieron la cruel verdad sobre Carmencita. Una verdad que nadie quería ver. Una injusticia que te hará llorar de rabia y emoción. Porque lo que esta niña huérfana dijo ese día. ¿Cuántas veces ignoramos a alguien que sufre justo delante de nosotros? ¿Cuántas veces apartamos la mirada porque creemos que el dolor no es nuestra responsabilidad? Hoy les contaré una historia que les hará repensar cada gesto, cada mirada, cada segundo de indiferencia que dejamos pasar. Porque lo que le pasó a Carmencita no debería haberle pasado a ningún niño de este mundo. Y lo peor es que miles de personas pasaron junto a ella durante meses, vieron sus ojos tristes, su ropa rasgada, sus pies descalzos, y simplemente fingieron que no existía. Esta es una historia emotiva que expone la crueldad silenciosa de nuestra sociedad, pero también revela el poder transformador de la fe y el amor verdadero. Carmencita tenía solo 7 años cuando su vida se convirtió en una pesadilla. Huérfana, abandonada, invisible para todos. No tenía familia que la quisiera, ni un hogar al que regresar, ni siquiera una comida diaria garantizada. Las frías calles se convirtieron en su único refugio, y el cementerio del pequeño pueblo donde vivía, el único lugar donde aún sentía alguna conexión con el amor. Porque allí, bajo una cruz de madera rota y rodeada de maleza, yacía enterrada la única persona que la había amado de verdad, su madre. Y fue en ese lugar de silencio y abandono que algo extraordinario comenzó a suceder, algo inesperado, algo que haría que el mundo entero se detuviera a escuchar la voz de una niña huérfana a quien todos habían olvidado. Imaginen la escena: una niña pequeña, demasiado delgada para su edad, con el cabello enredado por el viento y el tiempo, caminando sola entre las tumbas. Sus pies descalzos sangraban por caminar sobre piedras y tierra dura. Ya no lloraba, porque ya no tenía suficientes lágrimas para expresar todo el dolor que llevaba en su corazón. Pero aún así, cada día, sin falta, hacía ese viaje. Kilómetros de distancia, bajo el sol o la lluvia, el hambre o el frío. Nada le impedía ir a esa tumba abandonada. Porque allí, sentada en el suelo sucio, hablando a solas con el recuerdo de su madre, Carmencita encontró la única paz que aún quedaba en su mundo destrozado. La gente que frecuentaba el cementerio miraba con recelo a aquella extraña niña. Algunos hacían comentarios maliciosos. Otros simplemente apuraban el paso, como si la pobreza fuera contagiosa. Nadie le preguntaba si estaba bien. Nadie le ofrecía ayuda. Nadie le tendía la mano. Esta injusticia infantil se repetía día tras día, semana tras semana, mientras Carmencita languidecía en silencio, cargando sola con una carga que ningún niño debería tener que soportar. Pero lo que nadie sabía era que dentro de ese frágil cuerpecito y alma herida, existía una fe tan poderosa, tan pura, tan inquebrantable, que estaba a punto de desatar un milagro inesperado que cambiaría su vida para siempre. Don Esteban, el jardinero del cementerio, era un hombre sencillo, de pocas palabras y mucho trabajo. Veía a Carmencita casi a diario, pero como todos, nunca se acercaba a ella. Hasta que una mañana gris, algo en su interior cambió. Oyó la frágil voz de la niña resonando entre las tumbas, y lo que decía era tan dolorosamente hermoso, tan lleno de amor e injusticia mezclados, que no pudo seguir fingiendo no ver. Le temblaban los dedos al sacar su viejo celular del bolsillo. No sabía exactamente por qué lo hacía, solo sabía que el mundo necesitaba presenciar lo que él presenciaba en ese momento. Y así, escondido tras un árbol, con el corazón apesadumbrado y los ojos llorosos, don Esteban comenzó a grabar. No imaginó que esos pocos minutos de video se volverían virales,
llegarían a millones de corazones en todo el planeta y expondrían una verdad brutal que todos preferían ignorar. Pero antes de contarles lo que pasó después de que el video se hiciera viral, necesitan saber exactamente lo que dijo Carmencita ese día, las palabras que hicieron llorar como un niño a un hombre de 60 años y que están a punto de hacerte entender por qué esta historia que te hace llorar es también una historia de redención y esperanza. Porque en ese preciso instante, arrodillada sobre la tierra fría, con sus pequeñas manos sosteniendo piedras pintadas de barro, Carmencita susurró palabras que ningún niño de 7 años debería tener que decir jamás. Palabras que cargaban con el peso de un abandono injusto, pero también con la ligereza de un amor que la muerte no pudo borrar. Don Esteban tembló al oír esa frágil voz que atravesaba el silencio del cementerio, y si ahora sientes una opresión en el pecho, imagina cómo se sintió él al presenciarlo en persona, sabiendo que nadie más estaba allí para presenciar el dolor de aquella niña huérfana. Si esta historia te conmueve, dale me gusta para que más personas conozcan a Carmencita. No es solo un clic, es una forma de dar voz a quienes han sido silenciados por tanto tiempo. Y si crees que historias como esta necesitan ser contadas, suscríbete al canal porque aquí encontrarás más relatos emotivos de injusticia, fe y milagros inesperados que transforman vidas. Pero volviendo a ese momento crucial, Carmencita miró la cruz de madera rota y comenzó a hablar como si su madre aún pudiera oírla. Sus palabras eran sencillas, casi infantiles, pero contenían una profunda sabiduría que solo quienes han sufrido pueden comprender. No pidió nada para sí misma. No se quejó del hambre, el frío ni la soledad. Simplemente dio gracias. Y fue precisamente este gesto de gratitud en medio del sufrimiento más cruel lo que hizo que el video se viralizara de una forma inesperada. Porque el mundo se dio cuenta de algo aterrador en ese momento, mientras Carmencita amaba en silencio. Todos estábamos demasiado ocupados para verlo. Pero estás a punto de descubrir qué dijo exactamente, y te garantizo que estas palabras cambiarán algo en tu interior. Las palabras que Carmencita pronunció ese día fueron estas: «Mamita, hoy cumplí 7 años. No tengo pastel, ni velas, ni familia. Pero vine a darte las gracias, porque aunque no estés, tu amor me protege. Perdóname por no tener flores para ti. Solo tengo estas piedras que pinté con tierra. Son del color de tu corazón». Don Esteban sintió que le flaqueaban las piernas. Había visto muchas escenas tristes en ese cementerio durante décadas de trabajo, pero nunca, jamás, había presenciado algo tan puro y a la vez tan devastador. Una niña de 7 años dando gracias por estar viva en su propio cumpleaños, mientras el mundo la trataba como si no existiera. Eso no solo era injusto, era inhumano. Para comprender la profundidad de ese momento, es necesario conocer el recorrido que llevó a Carmencita hasta allí. Exactamente un año antes, su madre había fallecido de una enfermedad que podría haberse tratado si hubieran tenido dinero para medicinas. Vivían en una chabola a las afueras de la ciudad, sobreviviendo con trabajos esporádicos y la escasa generosidad de algunos vecinos. Cuando su madre enfermó, Carmencita, con solo 6 años, intentó pedir ayuda. Llamó a las puertas de tíos, primos y conocidos de la familia. Todos tenían excusas listas. «No podemos pagarlo», decían algunos. «Cada uno tiene sus propios problemas», respondían otros. La cruda realidad es que nadie quería hacerse cargo de 2 vidas marcadas por la pobreza. Y cuando su madre finalmente falleció, Carmencita se quedó completamente sola. Sin un certificado de nacimiento en regla, sin documentos, sin un registro oficial de quién era ni de dónde venía. Simplemente desapareció del sistema, volviéndose invisible no solo socialmente, sino también burocráticamente. A partir de ese momento, la vida de Carmencita se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. Dormía en las puertas de tiendas cerradas, bajo toldos, a veces en bancos de parques cuando la policía no la expulsaba. Pasó hambre durante días. Bebía agua de grifos públicos. Revolvían la basura en busca de restos de comida. Los demás niños del barrio, los que tenían casa y familia, se burlaban de ella. Le gritaban «niña sucia» cuando pasaba. Le tiraban piedras.
Se reían de su ropa rota y su pelo enredado. Los adultos no eran mejores. Los comerciantes la perseguían en sus puertas. Los conductores tocaban la bocina con rabia cuando pedía ayuda en el semáforo. Y lo más doloroso de todo, los fieles de la iglesia local, los que predicaban el amor y la caridad cada domingo, apartaban la mirada al verla sentada en las escaleras, como si su pobreza fuera un pecado contagioso. Pero Carmencita guardaba un tesoro que nadie podía arrebatarle. Atada con una tela desgastada contra su pecho, protegida como si fuera lo más valioso del mundo, había una pequeña fotografía rota. En ella, su madre sonreía, sosteniendo a la pequeña Carmencita en brazos. La foto estaba descolorida, manchada por la humedad y el tiempo, pero para Carmencita esa imagen era la prueba de que un día fue amada, de que un día tuvo valor, de que un día alguien la miró y vio no a una mendiga, ni a una carga, sino a una hija. Cada mañana, antes de comenzar su día de vagar en busca de comida, tocaba esa foto sobre la tela y susurraba, «Buen día, mamita». Y cada noche, antes de dormir acurrucada en cualquier rincón oscuro que encontraba, repetía, «Buenas noches, mamita». Era su ritual, su forma de mantener viva la única conexión que aún tenía con el amor. Y así, aun enfrentando el rechazo, el hambre, el frío, la humillación y el abandono, Carmencita hizo algo que desafiaba toda lógica humana. Caminaba al cementerio todos los días. No importaba si llovía, si hacía un calor sofocante, si le sangraban los pies de andar descalza sobre piedras calientes y asfalto. Caminó más de 5 kilómetros, atravesando toda la ciudad, para llegar a la tumba abandonada donde estaba enterrada su madre. No había lápida de mármol, ni flores frescas, nada que indicara que a alguien le importaba esa vida que se había ido. Solo una cruz de madera torcida, clavada al azar en la tierra seca, con el nombre de su madre escrito con un lápiz casi descolorido. Pero para Carmencita, ese era el lugar más sagrado del mundo. Se sentaba allí durante horas. Hablaba con su madre como si aún estuviera presente. Le contaba sobre su día, sobre las dificultades, sobre las pequeñas victorias, como encontrar un trozo de pan fresco en la basura o lograr dormir toda la noche sin que la despertaran los gritos. Le pedía consejo, le contaba su dolor y, sobre todo, yo le estaría agradecida. Agradecida por haber tenido una madre que la amó, aunque fuera por tan poco tiempo. Agradecida por los pocos años de cariño que experimentó antes de que todo se derrumbara. Apreciaría que aún tuviera fe en que algún día las cosas podrían mejorar. Esta fe inquebrantable en medio del caos era lo que mantenía viva a Carmencita. Mientras el mundo la empujaba hacia abajo, se aferraba a una esperanza que ni siquiera ella misma podía explicar racionalmente. Era algo visceral, profundo, que provenía de un lugar más allá de la comprensión infantil. Durante meses, nadie prestó atención a la niña que hablaba sola en el cementerio. Visitantes ocasionales pasaban de largo, evitando el contacto visual. Don Esteban la veía casi a diario mientras cuidaba los jardines y limpiaba las avenidas, pero como todos, mantenía las distancias. No por malicia, sino por una mezcla de incomodidad e impotencia que muchos sentimos ante la miseria ajena. Hasta esa mañana en particular, algo cambió en él. Quizás fue la forma en que la luz del sol iluminaba el rostro delgado de Carmencita. Quizás fue el tono de su voz, lleno de una dulzura que contrastaba brutalmente con la crudeza de su realidad. O quizás fue simplemente el momento oportuno para despertar de su propia indiferencia y darse cuenta de que se enfrentaba a algo mucho mayor de lo que había imaginado. Mientras Carmencita terminaba de acomodar las piedritas pintadas alrededor de la cruz, don Esteban permaneció oculto, sosteniendo su celular con manos temblorosas, sin dejar de grabar. No sabía qué hacer con el video. No sabía si enseñárselo a alguien o simplemente borrarlo y fingir que no había pasado nada. Pero algo en su interior le decía que esa escena no podía desperdiciarse, que necesitaba ser vista, que el mundo necesitaba saber que mientras todos seguían con sus cómodas vidas, una niña inocente sobrevivía gracias al amor por un recuerdo y la fe en algo que ella misma apenas entendía. El impacto de ese momento aún estaba por llegar,
pero el detonante ya se había apretado. El destino de Carmencita estaba a punto de dar un giro completamente inesperado. Si sientes algo fuerte en estos momentos, escribe en los comentarios solo una palabra que defina cómo te sientes sobre la historia de Carmencita. Don Esteban permaneció de pie detrás de aquel árbol durante casi 10 minutos, sosteniendo su celular con manos temblorosas, sin poder dejar de grabar. Las lágrimas corrían por su rostro envejecido al presenciar algo que su mente racional luchaba por procesar. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña, tan destrozada por la vida, aún encontrara la fuerza para agradecer? ¿Cómo era posible que, en medio de tanto abandono e injusticia, aquella niña mostrara más amor y gratitud que la mayoría de los adultos que conocía? La revelación que lo abrumó en ese momento fue devastadora. Había sido cómplice. Durante meses, había visto a Carmencita deambular por el cementerio, hablando sola, llorando en silencio, y él no había hecho absolutamente nada. Él, que se consideraba un hombre bueno, trabajador y honesto, había elegido la indiferencia. Y ahora, ante aquella escena devastadora, comprendía que sus decisiones diarias de ignorar el sufrimiento ajeno tenían consecuencias reales en la vida de seres humanos reales. Cuando Carmencita por fin se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de las manos sucias y comenzando a alejarse, don Esteban casi la llamó. Casi corrió tras ella. Casi extendió la mano y le ofreció ayuda. Pero el miedo lo paralizó. Miedo a no saber qué decir. Miedo a no tener respuestas. Miedo a asumir una responsabilidad que no sabía si podría soportar. Así que simplemente se quedó allí, viendo cómo esa frágil figurita desaparecía entre los senderos del cementerio, cargando con un dolor que ningún niño debería conocer jamás. Pero el video estaba grabado. Y don Esteban sabía, en el fondo de su alma, que esto no podía quedarse solo en su teléfono. Necesitaba ser visto. No por voyerismo ni por llamar la atención, sino porque quizás, solo quizás, alguien con más coraje y recursos que él podría hacer algo que él no podía. Esa misma noche, solo en su humilde hogar, don Esteban vio el video decenas de veces. Cada vez que oía la voz de Carmencita pronunciando esas palabras, se le rompía el corazón un poco más. Pensó en su propia familia, en sus nietos que lo tenían todo, que se quejaban cuando su regalo de cumpleaños no era exactamente lo que querían, que desperdiciaban comida, que tenían los armarios llenos de ropa. Y había una niña que no tenía nada, literalmente nada, y aún así encontraba motivos para estar agradecida. La contradicción era insoportable. Alrededor de las 11 de la noche, tras muchas dudas, tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Carmencita, sino la de millones de personas en todo el mundo. Abrió Facebook, se unió a un grupo comunitario local y publicó el video con un mensaje simple y directo: «Esta niña huérfana merece ser vista. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien puede ayudar?». El impacto fue inmediato, pero no de la forma que esperaba. En las primeras horas, solo unas pocas personas vieron la publicación. Algunos dejaron reacciones de tristeza, otros comentaron con expresiones genéricas de lástima. Pero alrededor de las 3 de la mañana, algo empezó a suceder. El video fue compartido, y compartido de nuevo, y otra vez. La gente se despertaba en mitad de la noche para ir al baño, mirar sus teléfonos por costumbre, se encontraba con ese video y se paralizaba. La autenticidad de la escena era imposible de ignorar. No había edición dramática, ni música de fondo manipuladora, ni subtítulos explicativos. Era solo una niña, una tumba abandonada y palabras que desgarraban el alma de quienes las escuchaban. En pocas horas, el video había saltado del grupo local a las páginas regionales, luego a las páginas nacionales, y luego, como una ola imparable, se extendió por todo el mundo. Cuando don Esteban se despertó a la mañana siguiente, su teléfono estaba repleto de notificaciones, mensajes de desconocidos, solicitudes de entrevistas de periodistas, videos compartidos en idiomas que ni siquiera podía identificar. El video ya tenía más de 2 millones de visualizaciones y la cifra seguía creciendo exponencialmente. La gente no solo lo veía, se transformaba. En los comentarios,
Miles de desconocidos confesaron haber llorado. Las madres dijeron que abrazaron a sus hijos con más fuerza después de ver a Carmencita. Los adultos admitieron haberse quejado de problemas insignificantes ese mismo día. Y muchos más se hicieron la misma pregunta que le había estado dando vueltas en la cabeza a don Esteban desde que grabó aquellas imágenes. ¿Cómo permitimos que esto pase? ¿Cómo dejamos que un niño viva así, invisible, abandonado, mientras nosotros seguimos con nuestras vidas como si nada pasara? Pero junto con la conmoción llegaron las críticas. Algunos acusaron a don Esteban de explotar el dolor de una niña para ganar visitas. Otros cuestionaron por qué no ayudó a Carmencita inmediatamente en lugar de filmar. Hubo quienes dudaron de la autenticidad del video, alegando que era un montaje. Don Esteban leyó cada comentario, cada acusación, y coincidió parcialmente con algunos de ellos. Realmente debería haber ayudado antes. Había sido realmente negligente durante meses. Pero ahora, por primera vez, algo estaba sucediendo. El viaje de Carmencita, que antes había sido solitario e invisible, ahora estaba siendo presenciado por millones. Y con tantos ojos sobre ella, seguramente alguien haría algo. Seguramente alguien con recursos, con influencia, con poder, actuaría. Tenía que creerlo, porque la alternativa, aceptar que incluso después de hacerse viral, el mundo simplemente la olvidaría en cuanto apareciera el siguiente video conmovedor, era demasiado devastador para considerarlo. Mientras tanto, completamente ajena a toda esta repercusión digital, Carmencita continuó con su rutina de supervivencia. No tenía celular, no tenía acceso a Internet, no tenía idea de que su imagen estaba siendo vista por millones de personas en decenas de países. Despertó bajo un toldo, con frío y hambre, como siempre. Bebió agua de un grifo público. Buscó comida en los cubos de basura. Evitaba las miradas de desdén de quienes la cruzaban por la calle. Y cuando el sol empezó a calentar, reinició su larga caminata hacia el cementerio. Porque eso era lo que hacía. Era su única constante en un mundo caótico. Era el único lugar donde aún sentía que pertenecía a algo, aunque solo fuera el recuerdo de alguien que ya no estaba. Pero ese día, al llegar al cementerio, su vida estaba a punto de dar un giro completamente diferente. Porque entre los millones de personas que vieron el video, había alguien que reconoció esa tumba. Alguien que sabía exactamente quién era la madre de Carmencita. Y esta persona llevaba un secreto que, una vez revelado, expondría una verdad aún más dolorosa sobre el abandono que había sufrido aquella niña. La mujer que reconoció la tumba se llamaba Guadalupe, y al ver el video de Carmencita, algo en su interior se desmoronó. Estaba navegando distraídamente por su muro de Facebook, como hacía todas las noches antes de acostarse, cuando se topó con esas imágenes. Al principio, era solo otro video triste entre los muchos que circulaban por Internet. Pero entonces vio la cruz de madera, vio el nombre casi descolorido, y se le heló la sangre. Conocía esa tumba, conocía ese nombre, y, más importante aún, conocía a la niña. Guadalupe era prima lejana de la madre de Carmencita, y aunque no eran muy cercanas, había asistido al funeral un año antes. Recordaba perfectamente ese día lluvioso, el ataúd sencillo, la poca gente presente. Y recordaba a Carmencita, una niña demasiado pequeña para comprender la magnitud de lo que estaba perdiendo, de pie junto al agujero en el suelo con los ojos vacíos de conmoción e incomprensión. Lo que Guadalupe hizo después del funeral, al igual que todos los demás familiares, fue retomar su vida y fingir que nada había pasado. Hubo breves conversaciones entre tíos y primos sobre quién cuidaría de la niña, pero todos llegaron a la misma conclusión. Nadie podía, nadie tenía el espacio, nadie quería asumir esa responsabilidad. La cruda realidad, que nadie se atrevía a admitir en voz alta, era que la pobreza de la madre de Carmencita avergonzaba a la familia. No querían que se les asociara con esa miseria. No querían que vecinos y conocidos supieran que tenían parientes viviendo en chabolas, pasando penurias, dependiendo de la caridad. Así que tomaron la decisión más cobarde posible. Abandonaron a una niña de 6 años a su suerte y siguieron adelante,
aliviados de no tener que lidiar con ese problema tan problemático. Guadalupe lo sabía porque ella también había sido parte de esa decisión silenciosa. Ella también le había dado la espalda. Y ahora, un año después, al ver a Carmencita arrodillada ante aquella tumba abandonada, hablando consigo misma, dando gracias por un amor que el mundo había intentado borrar, Guadalupe se vio obligada a enfrentarse a la monstruosidad de su propia inacción. Empezó a llorar como no lo había hecho en años. No fue un llanto delicado, fue algo visceral, proveniente de lo más profundo de una culpa que había enterrado bajo capas de justificaciones racionales. Su esposo, sorprendido por la intensidad de su reacción, le preguntó qué pasaba. Y entonces, por primera vez, Guadalupe dijo la verdad. Habló de Carmencita, del abandono colectivo, de cómo una familia entera había decidido que era más fácil olvidar a una hija que afrontar la incomodidad de ayudarla. Su esposo permaneció en silencio un largo momento, procesando la revelación. Entonces dijo algo simple, pero que lo cambió todo: tienes que decir esto públicamente. Esta gente necesita saber la verdad. Guadalupe sabía que tenía razón. Sabía que callar ahora sería repetir el mismo error. Así que, con manos temblorosas y el corazón acelerado, grabó un video. Un video donde lo confesó todo, donde asumió su responsabilidad, donde pidió perdón no solo a Carmencita, sino a todos los que la veían. Publicó ese video en respuesta a la publicación de Don Esteban, y el impacto fue devastador. La revelación de Guadalupe transformó por completo la narrativa. Ya no era solo la historia de una niña abandonada en circunstancias trágicas, era la historia de un abandono deliberado y calculado, impulsado por la vergüenza y la cobardía. La gente estaba furiosa. La presión pública sobre la familia de Carmencita se volvió insoportable. Los periodistas comenzaron a investigar, a buscar a otros familiares, a hacer preguntas difíciles. Y uno a uno, los familiares fueron expuestos. Algunos intentaron defenderse diciendo que no tenían los medios económicos necesarios para ayudar, lo que en algunos casos incluso era cierto. Pero otros, aquellos con casas cómodas, autos y trabajos estables, no tenían excusa. Simplemente habían elegido su comodidad por encima de la vida de una niña. Y ahora todo el mundo lo sabía. Sus nombres circulaban en las redes sociales. Sus rostros eran reconocidos en las calles. La vergüenza que tanto se habían esforzado por evitar abandonando a Carmencita ahora los consumía de una manera mucho más devastadora. Mientras tanto, las organizaciones de protección infantil comenzaron a buscar a Carmencita. Se llamó a la policía. Los trabajadores sociales salieron a las calles intentando localizarla. Pero encontrar a una niña que vivía en las sombras, que no tenía domicilio fijo, que había aprendido a hacerse invisible para sobrevivir, no fue tarea fácil. Pasaron los días y Carmencita seguía desaparecida. Don Esteban regresaba al cementerio todos los días con la esperanza de verla, pero no aparecía. Con cada día que pasaba sin noticias, la angustia pública crecía. Millones de personas en todo el mundo seguían esa historia en tiempo real, esperando un final feliz, pero temiendo lo peor. Porque todos sabían que los niños de la calle enfrentan peligros constantes: violencia, tráfico, abuso, enfermedades. Y cuanto más tiempo pasaba sin encontrarla, más personas se preguntaban si no sería ya demasiado tarde. Fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a suceder. La gente común, conmovida por la historia de Carmencita, salió a la calle a buscarla. No eran profesionales, solo ciudadanos que ya no podían quedarse de brazos cruzados. Imprimieron fotos del video, las distribuyeron en tiendas y hablaron con otras personas sin hogar para obtener información. La solidaridad que surgió fue algo que Don Esteban nunca imaginó cuando grabó ese video. Esperaba, como mucho, que algunos vecinos se movilizaran. Pero lo que sucedió fue un movimiento global de empatía y acción. Empezaron a llegar donaciones. La gente ofreció refugio, ropa y comida. Psicólogos se ofrecieron a ayudar gratuitamente. Abogados se ofrecieron a luchar por la tutela legal de Carmencita si fuera necesario. El destino de esa niña, que antes estaba en manos de la indiferencia y el abandono,
Ahora lo escribían colectivamente miles de personas que decidieron que no permitirían que esta historia terminara en tragedia. Y fue cuando todos empezaban a perder la esperanza, cuando ya se hablaba de organizar búsquedas más amplias con apoyo oficial, que finalmente encontraron a Carmencita. Estaba exactamente donde siempre había estado, en el cementerio. Al parecer, se había escondido durante esos días porque notó movimientos extraños de gente que la buscaba y tenía miedo. Los niños de la calle desarrollan un agudo instinto de supervivencia, y cualquier acercamiento de adultos desconocidos puede interpretarse como una amenaza. Pero esa tarde, cuando llegó a la tumba de su madre, alguien la esperaba. No era la policía, no eran los trabajadores sociales, era Guadalupe, la prima que le había fallado un año antes, que había optado por la cobardía, pero que ahora estaba allí, con lágrimas en los ojos, sosteniendo un ramo de flores blancas y extendiendo la mano a Carmencita, pidiéndole una oportunidad para enmendar el error más terrible de su vida. Si esta historia te está haciendo sentir algo profundo, escribe en los comentarios, ¿qué cambio te gustaría ver en el mundo después de conocer a Carmencita? Carmencita miró a Guadalupe con esos ojos grandes y desconfiados, ojos que habían aprendido a esperar decepciones de todos los adultos. No corrió a los brazos de su prima, no sonrió, no mostró alivio. Simplemente se quedó allí, con los pies descalzos hundiéndose ligeramente en la tierra del cementerio, agarrando contra el pecho la tela que protegía la foto de su madre. Guadalupe se arrodilló frente a ella, agachándose a su altura, y las palabras que salieron de su boca se ahogaron en sollozos que no pudo controlar. Pidió perdón. Lo pidió de una manera que iba más allá de las palabras, con todo el peso de un año de culpa aplastante sobre sus hombros. Explicó que había fallado, que toda la familia había fallado, pero que ahora, si Carmencita se lo permitía, quería intentar reparar al menos parte del daño que habían causado. Carmencita guardó silencio un buen rato, procesándolo con la seriedad que solo pueden poseer los niños que han sufrido demasiado. Y entonces, finalmente, preguntó una sola cosa: ¿vas a abandonarme otra vez? La pregunta atravesó a Guadalupe como una cuchilla, porque la respuesta honesta era que no sabía si podría ser la madre o cuidadora que Carmencita necesitaba, pero sabía que tenía que intentarlo. Así que respondió con la única verdad de la que estaba segura en ese momento: intentaré cada día no volver a fallarte. Y si fallo, te prometo que no me rendiré. En los días siguientes, mientras Guadalupe iniciaba el proceso legal para intentar obtener la custodia de Carmencita, algo aún más extraordinario sucedía al otro lado del mundo. Una familia en otro país, que había seguido toda la historia desde que el video se viralizó, tomó una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de Carmencita. Eran Andrés y Carolina, una pareja que llevaba años intentando tener hijos sin éxito y que, tras mucho dolor y muchas pérdidas, habían decidido que quizás la maternidad y la paternidad podrían llegar de otras maneras. Cuando vieron a Carmencita en ese video, hablando consigo misma en el cementerio, algo en su interior simplemente hizo clic. No era lástima, no era caridad, era reconocimiento. Era la inexplicable sensación de que esa niña, de alguna manera, ya les pertenecía. Carolina le dijo a su esposo: es ella. No sé cómo explicarlo, pero es ella. Y Andrés, que normalmente era el más racional y cauteloso de los dos, sintió exactamente lo mismo. Se embarcaron en un viaje burocrático absurdamente complejo. Las adopciones internacionales son difíciles en circunstancias normales, pero adoptar a una niña que técnicamente ni siquiera existía en los registros oficiales, que carecía de la documentación adecuada, que estaba en el centro de una enorme controversia pública, era casi imposible. Pero Andrés y Carolina no se dieron por vencidos. Contrataron abogados, contactaron a organizaciones internacionales de protección infantil, hicieron llamamientos públicos, y lo más importante, viajaron. Tomaron un avión y fueron a la ciudad donde estaba Carmencita, porque sabían que ningún trámite burocrático se comparaba con el impacto de mirar a esa niña a los ojos y decirle personalmente que estaban ahí para ella. Cuando llegaron,
La historia ya había adquirido proporciones que no habían imaginado. Había periodistas, cámaras, curiosos. La vida de Carmencita se había convertido en un espectáculo público, y aunque la mayoría de la gente tenía buenas intenciones, todo era abrumador para una niña que solo quería paz. Andrés y Carolina pidieron un momento privado con Carmencita. Se reunieron en una habitación sencilla de una institución de servicios sociales, con solo un mediador presente. Carmencita entró en la habitación con la misma postura defensiva que había adoptado con todos los adultos que habían intentado acercarse a ella en las últimas semanas. Había aprendido que la atención pública era volátil, que la gente se conmovía rápidamente, pero olvidaba con la misma rapidez. Así que no tenía expectativas. Pero cuando Andrés y Carolina se arrodillaron ante ella, cuando la miraron a los ojos con una intensidad que no era lástima, sino amor genuino, algo dentro de Carmencita tembló. Carolina comenzó a hablar, con voz suave pero firme. Dijo que habían recorrido un largo camino, que no estaban allí por las cámaras ni por la historia viral, que estaban allí porque desde el momento en que vieron a Carmencita, supieron que era la hija que tanto habían esperado. Andrés añadió que no le prometieron perfección, que probablemente cometerían errores, pero sí le prometieron amor incondicional, presencia constante y que nunca, jamás, la abandonarían. Carmencita los observó en silencio. Y entonces, con esa vocecita que había conmovido a millones de personas en todo el mundo, hizo una sola pregunta: ¿puedo llevarme la foto de mi mamita? Carolina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Extendió la mano, tomó las pequeñas y sucias manos de Carmencita y respondió: no solo puedes, sino que debes llevártela. Tu madre siempre será parte de ti, y honraremos su memoria contigo. Porque quien te ama, ama todo lo que eres, incluyendo de dónde vienes y quien te amó antes que nosotros. Fue en ese momento que algo dentro de Carmencita finalmente se permitió romperse. Los muros que había construido alrededor de su corazón para protegerse de un mayor rechazo comenzaron a resquebrajarse. Y por primera vez en un año, lloró no de dolor, sino de algo que apenas podía reconocer: la esperanza. El proceso de adopción duró meses. Hubo complicaciones legales, disputas de jurisdicción y dudas sobre si la adopción internacional era realmente la mejor opción para Carmencita. Guadalupe, quien inicialmente había intentado obtener la custodia, se dio cuenta de que, aunque su deseo de corregir sus errores era genuino, carecía de los recursos emocionales y económicos para darle a Carmencita todo lo que necesitaba. Y en una muestra de verdadero amor, apoyó la adopción de Andrés y Carolina. Visitó a Carmencita durante todo el proceso, forjando una relación que no era la de una madre, sino la de una tía, alguien que estaría presente no por obligación legal, sino por decisión propia. Y cuando finalmente se firmaron todos los papeles, cuando se superó toda la burocracia, cuando Carmencita se convirtió oficialmente en hija de Andrés y Carolina, hubo una pequeña ceremonia. Nada grandioso, solo las personas que realmente importaban. Y don Esteban estaba allí. El hombre que había grabado ese video, que había iniciado toda esa transformación, estaba allí para presenciar el milagro final. Hoy, Carmencita vive en una casa con jardín. Tiene su propia habitación, decorada con colores que ella misma elige. Va a la escuela, tiene amigos y aprende a tocar el piano. Ríe, juega y tiene las rabietas típicas de una niña que por fin puede ser niña. Pero cada año, en su cumpleaños, ocurre algo sagrado. Andrés y Carolina compran boletos de avión y viajan con Carmencita de regreso a esa ciudad. Van juntos al cementerio. Y allí, ante la tumba que una vez estuvo abandonada, pero que ahora tiene una lápida digna, con flores frescas alrededor, Carmencita se arrodilla y habla con su madre. Le cuenta sobre su nueva vida, sus logros, sus miedos y sus alegrías. Y Andrés y Carolina se mantienen un poco apartados, dándole espacio a ese momento privado, respetando el vínculo que la muerte no pudo borrar. Porque entendieron algo fundamental. Amar a Carmencita también significaba amar todo lo que la formó, incluyendo el dolor, incluyendo la pérdida, incluyendo a la madre que nunca olvidará. Don Esteban,
En una entrevista meses después de todo lo ocurrido, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los que lo oyeron. Estaba sentado en el mismo banco del cementerio donde solía descansar durante el trabajo, el lugar desde donde había visto a Carmencita tantas veces, sin hacer nada. Y cuando el periodista le preguntó cómo se sentía por haber sido responsable de salvar a esa niña, don Esteban negó con la cabeza firmemente y respondió: «No salvé a nadie. Solo grabé lo que vi». Quien realmente cambió el mundo fue esa niña huérfana que nos enseñó a todos lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Carmencita ya realizaba su milagro cada día, hablando con una madre que ya no podía responder, agradeciendo un amor que nadie más veía. Solo tuve la suerte de presenciarlo y tuve el valor de compartirlo. Pero el poder siempre estuvo en ella, nunca en mí. Estas palabras resumían una profunda verdad que a muchos les llevó mucho tiempo comprender. El milagro no comenzó cuando el video se viralizó, no comenzó cuando millones de personas se conmovieron, no comenzó cuando una familia decidió adoptarla. El milagro siempre había estado sucediendo, en silencio, en el corazón de una chica que eligió el amor incluso cuando el mundo entero eligió el abandono. La historia de Carmencita nos obliga a enfrentar una realidad incómoda que preferimos ignorar. ¿Cuántas Carmencitas hay ahora mismo en las calles de nuestras ciudades? ¿Cuántos niños invisibles pasan a nuestro lado cada día mientras estamos demasiado ocupados con nuestros celulares, nuestras preocupaciones, nuestros problemas que parecen tan urgentes? ¿Cuántas veces apartamos la mirada porque reconocer el sufrimiento ajeno requeriría una respuesta, una acción, un cambio que simplemente no estamos dispuestos a hacer? La cruda realidad es que Carmencita no era invisible por ser pequeña ni por vivir en la calle. Era invisible porque, colectivamente, elegimos no verla. Porque era más fácil fingir que no existía que lidiar con la incomodidad moral de saber que una niña sufría mientras nosotros vivíamos con nuestras cómodas vidas. Y esta elección, esta decisión diaria de mirar hacia otro lado, tiene consecuencias reales. Tiene un nombre. Tiene un rostro. Tiene una niña de 7 años arrodillada en un cementerio, agradeciendo las lápidas pintadas porque no tenía flores para regalar. Pero la historia de Carmencita también nos muestra algo transformador sobre la naturaleza humana. Nos muestra que nunca es tarde para despertar. Guadalupe llevará para siempre el peso de haber abandonado a Carmencita, pero ella despertó. Enfrentó su propia cobardía, expuso su vergüenza públicamente y luego hizo lo único que podía hacer, intentar enmendar su error. Don Esteban vivió meses ignorando el sufrimiento de un niño justo frente a él, pero despertó. Y en ese momento de despertar, hizo algo que lo cambió todo. Andrés y Carolina podrían simplemente haberse conmovido con el video, derramar algunas lágrimas y seguir adelante con sus vidas. Pero eligieron transformar la emoción en acción. Eligieron cruzar océanos, enfrentarse a interminables burocracias y abrir sus vidas a un niño con un profundo trauma. Y estas decisiones de no permanecer pasivos ante la injusticia, son las que realmente definen quiénes somos. Lo que revela el viaje de Carmencita es que el amor verdadero no necesita público. No necesita cámaras, no necesita aplausos, no necesita validación externa. Durante un año entero, Carmencita amó a su madre en completo anonimato. Nadie lo supo, nadie vio, nadie reconoció. Y, sin embargo, ese amor era absolutamente real, absolutamente poderoso, absolutamente transformador. Cuando don Esteban grabó ese video, no creó el amor de Carmencita, simplemente lo hizo visible. Y fue esta visibilidad la que permitió a millones de personas en todo el mundo darse cuenta de algo que habían olvidado, que el amor, en su forma más pura, no exige reciprocidad, no exige reconocimiento, no exige nada más allá de su propia existencia. Carmencita amó a su madre sabiendo que ella nunca le correspondería. Amó sin esperar nada a cambio. Y este tipo de amor, este amor incondicional y desinteresado, es lo que realmente tiene el poder de cambiar el mundo. La transformación de Carmencita no ocurrió cuando formó una familia. No ocurrió cuando consiguió comida, ropa, educación. Estas cosas eran importantes.
eran necesarias, eran justas. Pero la verdadera transformación de Carmencita ocurrió mucho antes, en aquellos días solitarios en el cementerio, cuando decidió no dejar que la crueldad del mundo matara su capacidad de amar. Podría haberse amargado. Podría haber odiado a su madre por abandonarla. Podría haber odiado a la familia que la abandonó. Podría haber odiado a cada persona que se cruzara con ella en la calle y mirara hacia otro lado. Y nadie la culparía por ello. Pero eligió otra cosa. Eligió la gratitud en lugar de la queja. Eligió el amor en lugar del resentimiento. Eligió la fe en lugar de la desesperación. Y estas decisiones, tomadas por una niña de 7 años que no tenía absolutamente nada, fueron más poderosas que cualquier discurso motivacional, cualquier filosofía elaborada, cualquier religión organizada. Porque eran auténticas. Porque provenían de un lugar de dolor real transformado en algo sagrado. Hoy, cuando Carmencita regresa a ese cementerio el día de su cumpleaños, ya no va sola. Va acompañada de quienes la quieren. Va con ropa limpia y apropiada. Va calzada, protegida, cuidada. Pero la esencia de lo que hace allí sigue siendo exactamente la misma. Sigue arrodillada. Sigue hablando con su madre. Sigue dando gracias. Porque ese ritual nunca se trató de recibir nada a cambio. Siempre se trató de honrar el amor que la formó, reconocer el sacrificio de una mujer que hizo lo mejor que pudo con los recursos limitados que tenía y mantener viva una conexión que la muerte física no pudo romper. Y cuando Andrés y Carolina observan esto desde la distancia, comprenden que están presenciando algo profundamente espiritual. Están viendo a un niño enseñar a los adultos lo que realmente significa ser humano. La lección que nos deja Carmencita no es complicada. No requiere diplomas ni conocimientos especializados. Es sencilla y revolucionaria a la vez. Hasta el silencio tiene voz cuando nace del amor. Las palabras que pronunció en aquel cementerio, esas palabras que nadie escuchaba hasta que don Esteban las grabó, resonaron en todo el mundo porque eran ciertas. Porque surgían de una autenticidad absoluta. Y en un mundo lleno de ruido, actuaciones y personajes cuidadosamente construidos para las redes sociales, esa autenticidad brutal trascendió todas las distracciones y conmovió a la esencia de cada persona que la escuchó. Nos recordó lo que realmente importa. Nos recordó que los pequeños gestos de amor pueden generar oleadas de transformación imposibles de predecir o controlar. Escribe en los comentarios una cosa que puedes hacer hoy para evitar hacer invisible a alguien que te rodea. Si has llegado hasta aquí, a este último momento de la historia de Carmencita, es porque algo en ti ha sido tocado. Algo ha cambiado. Y quiero que sepas que esto importa. El simple hecho de que hayas dedicado estos minutos a escuchar la historia de una niña que el mundo intentó invisibilizar ya significa que eres parte de la solución. Porque historias como estas solo tienen poder cuando encuentran corazones dispuestos a recibirlas, a sentirlas, a permitir que causen incomodidad y transformación. Si la historia de Carmencita te hizo replantearte algo, si te hizo ver a las personas que te rodean de otra manera, si plantó una semilla de compasión que antes estaba latente, entonces, por favor, dale a me gusta a este video. No se trata de números. Se trata de dar a más personas la oportunidad de encontrar este mensaje. Se trata de amplificar la voz de quienes han sido silenciados. Se trata de asegurar que la historia de Carmencita no caiga en el olvido en cuanto comience el siguiente video. Y si de verdad crees que historias emotivas como esta merecen ser contadas, que necesitamos hablar de injusticia, fe, amor verdadero y milagros inesperados, suscríbete a este canal. Porque aquí encontrarás más historias que conmueven el alma, que desafían la indiferencia y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Historias de personas reales que enfrentaron lo imposible y encontraron luz en medio de la oscuridad. En los comentarios, quiero saber tu opinión. Escribe Carmencita me enseñó que el amor lo puede todo si viste hasta el final y si esta historia te conmovió. Leo todos los comentarios. Cada palabra importa. Tú importas. Y antes de que te vayas, te espera otro video aquí mismo. Otra historia de injusticia transformada en redención. Otro viaje que te hará sentir, pensar y quizás hasta llorar un poco.
Porque eso es lo que hacemos aquí, contar las historias que el mundo necesita escuchar, incluso cuando son dolorosas, sobre todo cuando son reales. Gracias por darle voz a Carmencita al escuchar su historia. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video, donde otra historia inolvidable espera tocar tu corazón. Hasta entonces, recuerda, los pequeños gestos crean grandes milagros. Y tú puedes ser ese milagro para alguien hoy.